Una de las bendiciones más grandes que tenemos como hijos de Dios 神の子としての、祝福というのは、es el poder escuchar su voz, el poder ser direccionados por Dios. 神様の御声によって導かれるということです。Pero también debemos saber de que siempre nosotros escuchamos diferentes voces en nuestra cabeza, en nuestra mente. 私たちの思いや頭の中では様々な声があります。Y es muy importante para nuestras vidas el poder aprender a discernir la voz de Dios y qué voces estamos escuchando en nuestras vidas. 私たちの人生に何を聞いているのかということ、神の御声をしっかりと見分けるということはとても大切なことです。Nosotros debemos saber qué voz está dirigiendo nuestros pasos, si es la voz del temor o si es la voz de la fe. 私たちが歩んでいく上で、その私たちが聞いているのはその恐れていることなのか、それとも、しっかりとその平安の声を聞いているのか。Debemos saber si es la voz de Dios o por el contrario la voz del enemigo que quiere guiar nuestras vidas. 私たちの導こうとしているその声は神の声なのか、それとも敵の声なのか。Y la Biblia da algunos secretos o algunas verdades que nosotros debemos tener en cuenta para poder aprender a discernir qué voz está guiando nuestra vida. 私たちの人生が何の声で、その導かれているのかということをしっかりと見分けるためにも、その聖書の御言葉では教えています。En el Evangelio según San Juan, la Biblia nos dice que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Juan 14:6. ヨハネの福音書14章の6節には、私は道、真理、命であるということがイエス様は言われました。Por otro lado, la Biblia también enseña en Juan 8:44 que el enemigo es mentiroso y es padre de mentira. ヨハネの福音書8章44節では、敵である悪魔は偽り者であるということが書かれています。Es por esa razón que nosotros debemos saber que siempre la voz de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, nos va a llevar a todo lo correcto y a todo lo que es verdadero. 神の御声は私たちを、真理、そして私たちを、正しい道に導いてくださります。Sin embargo, el enemigo es mentiroso y siempre nos va a llevar a la mentira, al engaño, al error. それに反して、悪魔はその偽り者ですので、私たちに偽りの道だったりとか悪の道、その正しくない道に導こうとしてきます。Esto podemos verlo desde el principio. En Génesis podemos ver cómo Dios tenía una relación perfecta con Adán y Eva y se paseaba por el huerto del Edén y ellos podían escuchar su voz tranquilamente. 創世記読んでみると、そのアダンとエバというその人物はその神様との、完璧な関係性を持っていて、神様との声をしっかりと聞くこともできましたし、エデンの園という、場所に住んでいました。Y la palabra de Dios era para bendición y era para felicidad y era para regocijo de ellos. Sin embargo, había una voz también que apareció en el huerto del Edén y es la voz del enemigo. Dios les dijo que podían comer de todo árbol, de todo fruto que veían en ese huerto sin tener temor de nada. Sin embargo, les dijo, solamente de este árbol en concreto, de este fruto en concreto, no vas a comer, porque el día que lo hagas, ese día morirás, les dijo Dios. Sin embargo, la serpiente, el enemigo, el mentiroso les dijo que podían comer tranquilamente sin tener consecuencias. Y la realidad es que todos sabemos cómo terminó la historia. その中では本当に喜びを持って生きていることができたんですけども、その果実も全てを食べることができるということ、それを神様は許したんですけど、ただ一つの果実だけは食べてはいけないということを言われました。その果実を食べてしまうとあなたは死んでしまうということを、眠ってしまうということを教えられました。命じましたが、その中でそのエデンのその中には敵が現れて、その悪魔はその彼らに対してそんなことはないということ、神様が命じられたことを、反するようなことを言いました。そして結末は皆さんもご存知かと思います。Podemos ver cómo pasan los tiempos, cómo pasan los años, las generaciones, pero la forma de actuar del enemigo sigue siendo la misma. Dios nos lleva a la verdad. Su palabra es verdad, su palabra es vida. Su palabra tiene el poder para cambiar, para restaurar, para hacer todas las cosas nuevamente. Pero el enemigo sigue siendo mentiroso y sigue engañando a la sociedad y al mundo entero. そして今の時代にも続いているように、神様の御声というのは真理であり、そして私たちの人生を変えることもできるし、私たちを癒すこともできる、本当に正しい御言葉を持っているんですけども、それに反して悪魔は今でも偽りを言い続けています。Podemos encontrar también en una de las cartas del apóstol Pedro, donde dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de la humanidad. Podemos encontrar que dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero que nosotros
los hijos de Dios, nosotros los que recibimos a Cristo un día en nuestras vidas, podemos estar en el reino de la luz, en el reino de Dios. そして使徒ペテロはその、悪魔がその全てを偽り言っていて人々のその知恵を、霊的に盲目にさせることができるということを言われました。ですがそれから脱却して神様に生きるのであれば私たちは、平安がある神の御国、光の御国に行くことができます。ですが今この、地上を治めている人間であって悪がはびこっています。Es por tanto que podemos saber entonces que cada vez que algo viene a nuestras mentes y es conforme a la palabra de Dios, sabemos que es la voz de Dios dirigiendo nuestros pasos. Es muy importante reconocerlo. Por otra parte, cuando es algo de mentira, algo que viene a engañar nuestras vidas, algo que viene a llevarnos en contra de la palabra de Dios, sabemos que es el enemigo haciendo lo que mejor sabe hacer, engañar y mentir. 私たちのその頭の中でそう思い浮かべていることがもし神様の御言葉に基づいているものであれば私たちは神様によって導かれているその、導きの人生を歩んでいることは気づきます。ですがもし、悪い考えを持っているのであれば、その悪魔のその考えによってその私たちはその基づいた生き方をしてしまっているということになります。Por otra parte, podemos ver cómo Dios habla fe a nuestras vidas. Hay cientos y cientos de promesas en los 31,000 versículos que tiene la Biblia, donde nos dice de que Él nos cuida, de que Él nos ama, de que nos va a ir bien, de que la gracia y el favor nos van a acompañar, de que su misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Pero sin embargo hay un enemigo que nos habla de enfermedad, nos habla de dolor, nos habla de traición, nos habla de muerte y nos habla de peligro. Por tanto, podemos saber que cuando Dios habla, trae fe a nuestras vidas. Pero cuando hay temor, dice 2 de Timoteo, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, ni siquiera un espíritu de temor, sino que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. 私たちはその信仰に基づいたことを私たちは学ぶことができます。聖書の中では3万1000の、聖句がありますが、その中でも神様は私たちのことを愛してくださったりとか、守ってくださったりとか、共にいてくださること、そういった約束が様々あります。ですが、その悪魔のことを言及すると、やっぱり彼らはその人々をその霊的な病気に導いてしまったりとか、私たちにその悪い結果を陥れること、そういったこと全てを書いてあります。で、私たちはその信仰によって生きることができます。が、もし臆病に生きてしまうとそれは神様に基づいたことではないです。なぜならば、第2テモテの手紙の1章7節に書いてあるんですけども、神様は私たちに臆病の霊ではなく、私たちに力と愛と慎みの霊を私たちに与えてくださったと約束されているからです。Cuando recibimos una palabra, cuando tenemos un pensamiento que nos trae temor, que nos trae miedo, que nos trae duda, que nos trae temor a nuestras vidas, podemos identificar que ese espíritu no viene de parte de Dios. もし私たちが臆病になってしまったりとか何か恐怖を抱いてしまったりとか、疑いの、気持ちを持ってしまうのであればそれは神様から、与えられるものではないということが私たちは気づくことができます。David, dice la Biblia que David tuvo que enfrentar un día a un gigante llamado Goliat. Un gigante que salió, era de gran tamaño, venía vestido con ropas de militar, venía con jabalina, venía con armas, pero nunca atacó a Israel. Sin embargo, la Biblia dice que durante 40 días él vino y habló y les dijo, denme un hombre que pelee contra mí, los atemorizó solamente por las palabras. Si el enemigo podría habernos hecho daño hace tiempo, lo hubiese hecho. No nos avisa, no nos pregunta, no nos va a comentar que va a hacer algo. Él lo va a hacer. Sin embargo, el temor viene por lo que escuchamos. 聖書を読んでいくとダビデという、人物がゴリアテというその巨人と戦うことになりました。そのゴリアテは鎧や兜、その青銅で作られているものを着て、代表選手として、民たちの前で現れたんですけども、彼自身はその敵、ダビデの味方に対して攻撃するのではなく、40日間彼らの前に立って、俺と戦う奴はいるのか、誰か出てこいと、脅しのような口調で、話していました。私たちの人生を照らし合わせると、やっぱりもし、私たちの人生を傷つけるのであれば敵はとっくに、攻撃してくるんですけども、私たちが恐怖の、霊を持ってしまうとやはり、何かおじけづいてしまうようなこと、そういったことですので私たちは攻撃されることなく、自分自身で恐怖に怯えることになってしまいます。Después de 40 días de repetir la misma mentira,
Los israelitas estaban atemorizados, estaban con temor en su corazón. Y lo mismo acontece en muchas de las vidas que escuchan las mentiras del enemigo. Llega un momento que de tanto escucharlo vas a tener un accidente, vas a morir. Esta enfermedad te va a consumir. Esta situación financiera te va a llevar a la quiebra. Esto va a hacer que termine con tu familia. Hay personas que han escuchado esa mentira durante mucho tiempo de parte del enemigo y están atemorizados, están aterrados y viven en el temor. 敵はその私たちに対してその、欺きの言葉を言って私たちをその、恐れさせようとしていきます。例えばあなたはその、事故を起こってしまう、あなたは病気になってしまう、あなたの家族はこれで終わってしまうとか、様々なその私たちをその本当に恐怖に陥れようとしていきます。Sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios, que Él dice que Él estará con nosotros, que nada nos puede separar de su amor, que el bien y la misericordia nos seguirán, que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, en nosotros hay otro espíritu, fe, confianza, seguridad. Es por eso que es tan importante aprender a discernir qué voz es la que está hablando a mi vida. ですがその私たちはその聖書を読んでいくと、神様は共におられるということ、その約束があります。ですから私たちはその信仰を持つことも信頼も、安心もそれら私たちは固く立つことができます。Otra de las cosas importantes que la Biblia enseña acerca de escuchar la voz de Dios es que la Biblia dice de que nosotros somos sus ovejas y sus ovejas oímos su voz y que nosotros le seguimos al Señor por su voz, por lo que escuchamos. La Biblia narra de que José tuvo que pasar un momento difícil, de que José, su esposa María, con la que estaba prometida, que no se habían casado todavía, un día resulta estar en embarazo. José, como un hombre justo, dice que no quería difamarla, que no quería dejarla, que le hicieran mal, decidió dejarla en secreto. 私たちはそうしてその神様の御声を聞くことが、聞き分けることもできます。聖書を読んでいくとその羊たちはその主イエス様の御声を聞くことができて、それに従うことができるということが、書いてあります。例えばその聖書を読んでいくとそのイエス様の父である、ヨセフもその神様の御声に従って、その、自分の土地に帰る時にもその神様に従っていったんですけども、自分たちが帰る時には、その自分の妻の、ことを隠し、その自分たちもそのしっかりと隠れる、態度でその自分のふるさとに帰りました。La Biblia enseña de que en la noche un ángel enviado por el Señor le habla y le dice, no dejes a María, cuídala, porque lo que tiene ella, lo que viene de ella es de parte de Dios. Ese hijo que viene, que tiene en su vientre, es de parte de Dios. José toma a María, la cuida, y nuevamente aparece un ángel enviado diciéndole, levántate, después de nacer Jesús, vete a Egipto porque hay gente que procura la muerte del niño, Herodes. そして、天の御使いがそのヨセフのもとに行き、その自分の、その妻子を置いて、サマリに置いてしまってはいけないということを言われました。その、体内にいるのは、神様から与えられた御子である、神の御子であるということを命じられました。そして、そのイエス様が生まれた時に、イエス様の、命を狙っているヘロデという王がいたので、あなた方はエジプトに逃げなさいと、命じられました。Después de la muerte de Herodes, otra vez Dios envía un ángel para decirle a José, vuelve, porque ya murió aquellos que pretendían matar a tu hijo, a Jesús, ¿no? Vemos la importancia de la dirección de Dios en nuestras vidas, de poder escuchar su voz. Hay cosas que la Biblia habla claramente de pecado, de que es bueno, que es malo, pero hay otras en las que necesitaremos tener dirección de parte de Dios. そしてそのヘロデという王がその亡くなった後に、その天の御使いが再び、今度はイスラエルの地に戻りなさいと命じられました。このように私たちはその神様の御声を聞くこと、それに、聞き分け従うということはとても大事なことです。神様の御声の中でもそのやっぱり私たちが、罪、何が悪いこと、何が正しいことかということを教えられていますが、それによって私たちは従うことも、重要です。Pablo, en una situación muy difícil en su vida, después de sufrir persecución en muchas ciudades donde iba a predicar el Evangelio, la Biblia dice que en un momento estaba en la cárcel y cuando en la noche el Señor le aparece y le dice, levántate, predica, habla y no te calles, porque mucho pueblo tengo yo en este lugar, en esta ciudad, y nadie te va a poner una mano encima.
Entonces podemos ver que Pablo en algún momento de su vida estaba desanimado a causa de las situaciones difíciles que estaba atravesando. Sin embargo, la voz de Dios vino para levantar su ánimo y tú crees que al día siguiente la vida de Pablo cambió y salió con más seguridad, con más confianza a seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque escuchó la dirección de Dios. 聖書を読んでいくと、使徒パウロも、その様々なところで福音を述べ伝えていたんですけども、その中でも迫害されてしまったりとか、拒まれるようなことが様々ありました。そんな中で、その主の、幻によってそのパウロの前に現れ、あなたは、その恐れずに語り続けなさい。黙ってはいけないと言いました。私はあなたと共にいるので、あなたに危害を加える者はいないということを約束されました。その当時はもしかしたら使徒パウロは、本当に苦しみの中にあって、やはりその難しい状況で自分の気持ちが、落ち込んでしまっていることがあったかもしれませんが、これをこの御言葉を受けて、パウロはより、勇気を持って神様の福音を述べ伝えることができました。Juan el Bautista. Dice la Biblia que él escuchó la voz de Dios cuando empezó a predicar acerca de Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba completamente seguro de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el sacrificio perfecto por nuestros pecados, de que Jesús era el enviado por el Padre para restaurar las naciones de Israel. Sin embargo, en un momento la Biblia dice que Juan el Bautista cae en la cárcel, es preso, y en un momento de aflicción envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar, tenemos que esperar a otro? そしてバプテスマのヨハネも、神様の御声を聞いて彼はそのイエス様に基づいた、ことを、その福音を述べ伝えていました。そしてイエス様が現れた時に、この方こそ、神が使わせてくださった私たちの罪を清めてくださる子羊であるということを言いました。で彼は後にその牢に投げ込まれてしまい、その中で弟子たちを使わして、イエス様が果たしてその神様が約束された人物であるのかということを聞きました。Juan el Bautista había escuchado la voz de Dios y estaba seguro de algo. Sin embargo, cuando vino la aflicción, cuando vino la adversidad, cuando vino la cárcel, cuando vino el tiempo difícil, estaba olvidando en la oscuridad lo que Dios le había dicho en la luz. 彼はその勇気を持って福音を述べ伝えていたんですけども、牢に投げ込まれてしまって、その闇の中で、自分が神様から受けたその約束を忘れてしまいそうになってしまったことがありました。Es por eso que es importante aprender a discernir qué voz estamos escuchando, qué voz está dirigiendo nuestros pasos, qué voz está intentando influenciar nuestras vidas. Si es una voz de temor, si es una voz de mentira, si es una voz de engaño o por el contrario es una voz de verdad, es una voz de seguridad, es una voz de fe, es una voz de confianza y es una voz que nos lleva a direccionar nuestra vida a la voluntad de Dios. だからこそ私たちはその声を聞き分けること、見分けをつくことがとても大事なことです。果たして私たちはその臆病の声、欺きの声、そういった声を聞いているのか、それとも私たちは真理の声、信頼の声を聞いているのかということ、それ次第で私たちはどこに導かれているのかということは、その私たちは、気づくことになります。そしてもし、真理の声を聞き分けているのであれば、私たちは神様の御心を行うことができます。